Paciente simulado, psicólogas encargadas Nicole Bejarano y Lisette Mojica. Caso número 1. Primeros auxilios psicológicos. Datos sociodemográficos. Nombre: Juana María Rojas, edad 54 años, fecha de nacimiento 25 de agosto de 1965, reside en la ciudad de Bogotá, escolaridad técnico, ocupación auxiliar en enfermería, lateralidad diestra. Motivo de la sesión. La paciente Juana se encuentra hospitalizada en la Clínica Universitaria Colombia debido al resultado de su tratamiento y el diagnóstico de cáncer de ovario. Se requiere la participación de las psicólogas para la contención de primeros auxilios psicológicos durante la comunicación de malas noticias, tratamiento no efectivo, remisión a la fase de cuidados paliativos. Examen mental. La paciente se encuentra sola en el momento de realizar teleconsulta. Se observa una conducta de malestar y preocupación por los síntomas asociados con la patología, como lo son el dolor localizado en el abdomen y por la fiebre. La edad aparente es coherente con su edad cronológica y su presentación es acorde al contexto. Comunicación verbal adecuada, contacto visual sostenido. Posterior al rapport establecido con las psicólogas, sus respuestas fueron detalladas y su comunicación fluida, denotando así una actitud de confianza. Se encuentra alerta y orientada en sus esferas alopsíquica y autopsíquica. Se evidencia atención euproséxica, afecto de fondo ansioso en temor, al igual que se evidencia irritabilidad coherente con la situación actual, asociación y velocidad del pensamiento adecuado, sensopercepción y memoria conservadas y lenguaje sin alteración en el polo receptivo y expresivo. Su introspección y juicio de la realidad son adecuados. Áreas de ajuste. En el área familiar actualmente vive con sus 3 hijos. Su hija mayor, María Victoria, que por su flexibilidad en horarios de trabajo acompaña de manera continua todo el proceso de enfermedad de su madre. En el área afectiva, hace 5 años el esposo de la paciente fallece y ella refiere que murió por un infarto en un partido de fútbol. Durante la consulta se evidencia una alta incertidumbre, angustia y sentimientos de ira por no entender la situación, el pasar de su tratamiento de quimioterapia a una fase de cuidados paliativos, al igual que tristeza acompañada de llanto de no saber qué iba a pasar con sus hijos y con la evolución y tratamiento de su enfermedad. Dentro de los factores protectores podemos encontrar que tiene vínculos fuertes y seguros con su red de apoyo primaria, compuesta por sus 3 hijos. Además de esto, el conocimiento debido a su ocupación como enfermera permite tener una comunicación fluida con la paciente al explicarle acerca de evaluación, intervención y seguimiento de la patología y lo relacionado con la misma. Dentro de las necesidades logramos identificar que la paciente necesita estar en compañía de su hija mayor y contar con el apoyo de sus otros 2 hijos, tener un espacio de diálogo con el doctor que ha tenido el manejo y el control de todo su proceso de enfermedad y finalmente suministrar medicamentos que disminuyan los dolores de la paciente. Objetivo y conducta realizada. El objetivo va enfocado a realizar una intervención a la paciente hospitalizada por medio de primeros auxilios psicológicos al comunicarle que el tratamiento no fue efectivo y por lo tanto pasó a una fase de cuidados paliativos. Dentro de la conducta realizada se realizó una entrevista semiestructurada, el protocolo de malas noticias, SPECS y la técnica de respiración diafragmática. Conducta a seguir. Está orientada en 2 fases. La primera de ellas, orientar frente a las conductas que se pueden realizar, es decir, el cuidar, el no abandonar y el mejorar síntomas. La segunda, movilizar acciones para mitigar el sufrimiento, es decir, involucrar a sus hijos en todo el proceso de acompañamiento, realizando actividades que fomenten el tiempo de la calidad. Y el apoyo espiritual. Recordemos que una de las características principales de los cuidados paliativos es mantener el ambiente de hogar y el acompañar. Teniendo en cuenta la información del caso y la complejidad que tiene el intervenir desde los primeros auxilios psicológicos a raíz de informar o comunicar una mala noticia acerca del estado de la enfermedad y la evolución de esta, logré identificar diversos aspectos, entre estos fortalezas y aspectos a mejorar, que fueron muy evidentes dentro de este proceso de telepsicología. Considero que como fortalezas tuve un buen rapport, es decir, la empatía que se generó desde el principio con la paciente logró hacer que la comunicación fuera fluida al inicio y poder proporcionarle a ella la confianza para que nos brindara a nosotras la información que le estábamos solicitando para todo el tema de la evaluación psicológica. También la validación emocional fue un componente muy importante porque considero que sentía
realmente que estábamos con nosotras y que no minimizamos ninguno de sus sentimientos ni la situación que se estaba generando a partir pues de la noticia y de todo lo que los malestares por los que ella estaba pasando estando hospitalizada y también por estar sola en ese momento. Finalmente, en cuanto a los aspectos a mejorar, considero que en este caso particularmente fueron muy evidentes, cosa que me gusta porque pues a partir de eso puedo trabajar para fortalecer mis habilidades como psicóloga. Dentro de esos aspectos a mejorar encontré el tema de la autorregulación emocional, ya que siento que me conecté mucho en el estado de la paciente cuando estaba en crisis, que se puso a llorar y estaba muy angustiada y como que el mismo llanto no la dejaba expresar de manera verbal lo que estaba sintiendo. Entonces eso generó en mí un terror y una angustia muy grande y fueron muy evidentes en cuanto a mi expresión facial y corporal. La mayoría del tiempo de la crisis la pude identificar. Entonces siento que fue porque conecté mucho con esa interpretación que ella estaba haciendo y como que no me dejé desbordar emocionalmente por la situación y el contexto del momento. Y ese desborde emocional que tuve me conllevó a no respetar algunos silencios que eran importantes para que la paciente terminara de expresar, ya fuera de manera verbal o emocional por medio de su llanto y en el momento en el que se quejaba por los dolores, no los respeté. Siento que fue por esa misma angustia que me produjo el no poder solucionarle a ella como esas necesidades que tenía en el momento, y era por no entender la situación, por el dolor que estaba sintiendo en su estómago, porque estaba muy roja y ella mencionaba que era por fiebre. Entonces definitivamente respetar esos espacios eran importantes porque no la dejaba terminar de expresar en su totalidad esas diferentes emociones que la paciente tenía a raíz de esa noticia. En cuanto al caso número 2, que se basó en comunicación de malas noticias, encontramos a la paciente de nombre B, edad 16 años, ocupación estudiante bachiller, el nombre de su acudiente la señora OLS, edad del acudiente 50 años, lugar de nacimiento Bogotá, escolaridad es profesional, administradora de empresas y su ocupación es jefe de ventas. El motivo de consulta: se solicita intervención por psicología inicialmente para la señora OLS, quien es la mamá de la paciente V de 16 años, la cual se encuentra hospitalizada en la Clínica Colombia hace 2 días, porque presentó 2 desmayos en el colegio y un fuerte dolor abdominal. Después de realizarle diferentes estudios, el diagnóstico que se obtiene es enfermedad renal aguda, motivo por el cual debe pasar de inmediato a la unidad renal para iniciar el proceso de diálisis, pero se debe contar con la autorización de la madre para el procedimiento. Cabe aclarar que al acudir al llamado de intervención por psicología, la teleconsulta se realizará con la madre de la paciente. La señora OLS se observa con una conducta de malestar y preocupación por el estado de salud de su hija y porque refiere que no ha tenido información concreta por parte del equipo de salud de la Clínica Colombia hace 2 días. La edad de la madre es coherente con la edad cronológica y su presentación es acorde al contexto. La comunicación verbal es adecuada, el contacto visual de ella es sostenido y se evidencia demandante por el estado de incertidumbre que está atravesando por el proceso de enfermedad de su hija. Posterior al rapport precisamente que se estableció con las psicólogas, sus respuestas fueron detalladas y comunicación fluida, denotando así una actitud de confianza. Su estado es alerta y orientada en sus esferas alopsíquica y autopsíquica. Se evidencia tensión euproséxica, el afecto de fondo ansioso, en irritabilidad y temor. Es coherente precisamente con el proceso de enfermedad de su hija. En cuanto al sueño, presenta insomnio y despertar frecuente y la conducta alimentaria se encuentra alterada porque ha estado 2 días en el hospital cuidando a la paciente.
En cuanto a la asociación y velocidad del pensamiento son adecuadas, su sensopercepción y memoria se encuentran conservadas, el lenguaje se encuentra sin alteraciones en el polo receptivo y expresivo y su introspección y juicio de la realidad son adecuados. Continuando con la evaluación, en las áreas de ajuste, la señora OLS indica que en el área familiar ella reside únicamente con la paciente V y que en ocasiones tiene acercamiento con su mamá, pero ella no reside en la ciudad. En el área social manifiesta tener una buena relación con sus compañeros de trabajo, aunque indica que el vínculo solamente es laboral. En el área afectiva manifiesta que ella se encuentra separada y que no tiene una buena relación con el padre de su hija, aunque destaca que la paciente V sí tiene un vínculo cercano y seguro con su expareja. En el área sexual no se indagó. En el área laboral indica que es administradora de empresas y jefe de los vendedores en un concesionario de carros. Como factores protectores que se identificaron de la señora OLS es que ella cuenta con un empleo y recursos económicos estables, lo que le permite pues cubrir tanto sus gastos de salud como los de su hija, que es la paciente V. También resalta que ella fomenta hábitos de vida saludable, como lo son el deporte y una buena alimentación. Y en la sesión constantemente indica que algo que la tranquiliza es que pues, la paciente se encuentra activa académicamente. Con respecto a los factores de riesgo que se hallaron o que se evidenciaron, pues de la señora OLS es que ella no cuenta con redes de apoyo, ni primarias, secundarias o terciarias. Otro factor es que los horarios en su empleo en el concesionario son muy extensos y le preocupa que no le brinden los permisos en su empleo. Y por último, manifiesta y resalta constantemente los conflictos con su expareja, que también es el padre de la paciente. En cuenta lo anterior, el objetivo que se propone es propiciar un espacio seguro de comunicación asertiva y escucha activa con la señora OLS a través de protocolo EPIS y técnicas cognitivo-conductuales para así orientar el proceso a la autorización del procedimiento de diálisis a la paciente V que se llevará a cabo en la unidad renal. En cuanto a la conducta realizada, a través de la entrevista semiestructurada se identificaron algunas áreas de ajuste, factores protectores, factores de riesgo y a través de las narrativas de la señora OLS pues se permitió ella comprender el contexto en el que se desarrollaba. Seguido a esto se aplica el protocolo EPIS a través de sus 6 pasos, los cuales permitieron comunicar a la señora OLS el diagnóstico de enfermedad renal aguda por el cual cursa su hija y también que debe remitirse a la unidad renal para iniciar el proceso de diálisis. Frente a la noticia, la señora OLS tiene una respuesta emocional de angustia, confusión, ansiedad y enojo. En cuanto a la parte conductual, su respuesta es de llanto. Y en la parte cognitiva, ella indica que debemos revisar nuevamente el diagnóstico, los exámenes y demás. Que una persona que tenga 16 años padezca de una patología como una enfermedad renal aguda. Es necesario seguir con el proceso de evaluación, uno, para profundizar en factores de riesgo, factores protectores y pues profundizar en sus áreas de ajuste. 2, evaluar las estrategias de afrontamiento de la señora OLS. 3, propiciar espacios interdisciplinares para atender las necesidades biopsicosociales y también la dimensión espiritual. 4, brindar las estrategias de comunicación del proceso de enfermedad a su hija y a su expareja. Y 5, realizar psicoeducación en las pautas de autocuidado y hábitos de vida saludable. En cuanto a las necesidades identificadas, 1, es necesario resignificar las creencias en salud de la señora OLS, lo que permite o facilita el reconocimiento del proceso por el cual está pasando su hija y adicional ella puede evidenciar la importancia de pertenecer a la unidad renal y también de iniciar el procedimiento de diálisis. El segundo elemento es la activación de sus redes de apoyo, inicialmente las primarias, su familia. Luego escalaríamos a las redes secundarias, que sería su parte social,
Y por último, las terciarias, que aquí es importante resaltar que sería la unidad renal. ¿Por qué? Porque allí puede encontrar familiares de otros pacientes, el equipo de salud que está más inmerso en la situación y le puede resolver dudas a la señora OLS. El tercer elemento es el entrenamiento en habilidades sociales, y esto es para que ella pueda tener una comunicación fluida y asertiva tanto con la paciente B como con su expareja, que también es el padre de la paciente B. Otro elemento es promover las estrategias de afrontamiento para que ella le pueda hacer frente a las demandas tanto internas como externas o ambientales en todo este proceso de enfermedad de su hija. Y por último, pues vamos a promover las pautas de autocuidado, lo que permite es que ella como cuidadora principal tenga un equilibrio tanto en sus actividades cotidianas como. Y ya en cuanto al proceso reflexivo de la actividad, inicialmente pues mis fortalezas son y que también logré identificar y pues trabajar un poco más fue el tema de generar empatía con el paciente, de poder validar sus emociones de una manera más natural y no tan forzada. También pude regular mis emociones antes de enfrentarme al paciente. Si bien es un proceso que genera mucha ansiedad, traté de hacer un ejercicio de respiración diafragmática, tomar agua, tener como un tiempo fuera antes de poderme enfrentar al paciente simulado. Y otro elemento que fortalecí y que he venido trabajando es el de compasión y el de, pues, que tiene que ver mucho con el tema de empatía. Y en cuanto a mis aspectos por mejorar, si bien identifiqué necesidades en el paciente, creo que sí, yo le brindo un espacio mayor al paciente donde él pueda profundizar referente a su situación, a sus necesidades. Si yo le brindo ese espacio para que él pueda hablar de una manera más fluida, creo que puedo llegar a identificar aún así de manera más precisa lo que requiere. También el hecho de no acelerar de pronto el proceso de llevarlo rápido al tema de comunicación de malas noticias. Si bien es un proceso y uno debe hacer entre comillas un colchón emocional, pues creo que lo debo seguir desarrollando y enfatizando